Invito al libro de Lucas en el Nuevo Testamento, capítulo 13, versículo 6. Lucas, capítulo 13, versículo 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y nuestro tema para esta tarde se titula Cómo Dios ve al hombre. Cómo nuestro Dios ve al hombre. Y lo que tenemos acá en el texto que leíamos es una parábola. En términos simples, una parábola es una historia terrenal, cotidiana, pero que trae un mensaje espiritual. Trae un significado más allá de la historia superficial. Y en particular tenemos aquí el caso de una higuera. Esta es una higuera plantada en una viña. Ahora, la higuera es un árbol de aproximadamente 5 o un poco más, un poco menos, pero en promedio 5 metros de altura. Y que en los días de nuestro Señor, en aquellos lugares, era sinónimo de cierto estatus, la verdad. Era bien visto tener una higuera. Ellos daban una gran sombra, eran muy apetecidos por ciertas particularidades que tenían. Así que eran bastante... A la gente le gustaba tener una higuera. Daba frutos constantemente. Tenía un proceso de crecimiento de un par de años y de que llegara a dar buenos frutos. Pero más allá de la historia que se nos narra, hay una enseñanza espiritual, como dije acá. Y la enseñanza espiritual es aprender cómo Dios nos ve. Poder ver la gracia de Dios mostrada en estos versículos, pero también las advertencias de rechazar y de no considerar con seriedad la gracia de nuestro Dios. Tenemos la historia de un hombre que tenía una viña y donde habían bastantes árboles y entre ellos había una higuera. Ahora la tierra en aquellos lugares para la siembra era en muchos aspectos limitada, así que se debía aprovechar de la mejor manera. Por eso cuando leemos en el versículo 7, cuando ya ve que no tiene fruto, pregunta para qué inutiliza también la tierra, porque aquello podía ser usado para algo que realmente tuviera fruto, algo que diera algún valor a la tierra y no simplemente estuviera consumiendo los nutrientes y todo lo que la tierra entrega. Así que había un hombre que era dueño de la viña, que estaba preocupado en particular de venir a buscar fruto a su viña. Y allí lo hallamos en el versículo número 6, cuando dice que vino a buscar fruto en ella. Ahora, el resultado de aquella búsqueda, cuando ya la higuera debía haber dado algunos frutos, fue que no la halló. No encontró absolutamente nada. Así que se preocupó. La tierra, como ya dije, era algo bastante preciado. Había un espacio que estaba siendo ocupado, que estaba sacando todos los nutrientes de la tierra para, la verdad, no ofrecer nada a cambio. Así que viene este dueño y le habla al viñador, al cuidador, al que estaba preocupado de todos aquellos árboles, y le dice: mira, durante 3 años se había venido a buscar fruto, pero no lo había hallado. No había encontrado el fruto que ya debía haber estado dando. Así que le dice a este hombre simplemente: córtala. Esa es la respuesta. Dado que debía haber dado fruto después de aproximadamente 6 o 7 años y no lo hacía, entonces simplemente ahora córtala, no está siendo útil. Entonces el viñador responde y le dice al dueño de la viña que por favor la dejara un año más, de tal manera de mostrar mayor preocupación. Él iba a hacer una zanja, iba a cavar alrededor de ella, la iba a abonar, iba a tener un cuidado especial hacia esta higuera, de tal manera que pudiera, por medio de todo aquello que iba a ser hecho en favor de este árbol, pudiera ahora sí dar fruto.
Y al final entonces el viñador, para convencer al dueño, le dice, mira, si el próximo año tú vienes a buscar fruto y lo tienes, fantástico, el trabajo dio resultado, pero si luego de un año de este trabajo no lo hace, bueno, entonces allí sí vas a poder cortarla. Esta es la historia. La verdad no es un curso de agricultura, no es un curso acerca de cómo cuidar árboles. Como dije, es una parábola que tiene una historia terrenal, pero que hay un significado espiritual y, como ya he mencionado, nos muestra cómo Dios nos ve a nosotros, como su creación. Vemos su gracia mostrado, pero también una firme advertencia de no considerar la gracia mostrada. Así que vamos a estar en los próximos minutos pudiendo ver en 6 puntos algunos asuntos, como ya dije, que tienen un significado espiritual para cada uno de nosotros. Porque el dueño de la viña representa a Dios. Porque Él es el dueño de todas las cosas. Todo lo que vemos fue creado por Él. Absolutamente todo lo que vemos, de estas cosas que nos maravillamos, de estos paisajes tremendos. El salmista lo expresa, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Él es el creador de todo, Él es el dueño de todo el mundo y lo que en él habita. Y ahora en relación al hombre debemos reconocer, debemos saber que Él nos ha creado, que nos ha dado una vida e inclusive ha determinado cuál es el tiempo en que viviremos en esta tierra. El hombre. Y hemos sido creados de una manera única, de una manera especial. Tenemos una conciencia, tenemos capacidad de poder conocer lo que es bueno y lo que es malo, un conocimiento moral. Podemos razonar, podemos ser creativos, podemos comunicarnos, podemos planear, podemos comunicar, podemos hacer muchas cosas que ningún otro ser como los animales puede hacerlo. Ellos tienen algo completamente limitado en relación a lo que el hombre es. Y además el hombre puede conocer a Dios, el hombre puede relacionarse con Dios. Entonces es obvio que el hombre es muy privilegiado de parte de Dios. Y Dios entonces, como dueño de la vida, es el dueño de todas las cosas. Inclusive conoce cada asunto de la vida del hombre. Así que luego de un tiempo, cuando vemos en la parábola que este hombre vino a buscar fruto. Y de la misma manera como un propietario tiene el derecho de ir a buscar fruto al árbol que él plantó, Dios tiene todo el derecho de esperar resultados de su creación. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Fuimos creados para glorificarle. Entonces es obvio que Él tiene todo el derecho de esperar de su creación, del hombre, una adoración a Él, un amor, una entrega, una vida para Él, una dependencia de Dios, un deseo de aprender de Él, un deseo de vivir conforme a sus mandamientos. Pero el problema viene ahora cuando Él mira al hombre, Él ve la condición en la que está y es obvio que no hay fruto. Este fruto de amor, este fruto de obediencia, este fruto de una vida para su gloria, no la halla en el hombre, y el texto así lo dice en relación al fruto, no la halló. De la misma manera como Dios, el Creador, el Soberano, viene a buscar a fruto en nuestra vida para ver si hemos cumplido su propósito, pero es obvio que Él no halla absolutamente nada. Y muy por el contrario, lo que encuentra es simplemente amor en el hombre por sí mismo, una actitud en contra de Dios, orgullo, no hay obediencia, no hay amor, no hay deseo de conocer a Dios, no hay deseo de vivir para la gloria de Dios y no hay deseo de tener comunión con Dios. No hay absolutamente ni un fruto que era esperable en un hombre que ha sido creado por Dios. Y aquí es ilustrado entonces cómo Dios nos ve como alguien que no puede vivir, que no puede hacer aquello para lo cual ha sido creado, porque básicamente Dios haya pecado en nosotros, como ya mencioné, pecado de orgullo, de mentira, de engaños, de maldad, de violencia. Y todo esto es porque la Biblia nos habla que el hombre, debido al pecado de nuestros primeros padres, que ha sido entonces
traspasado a toda la raza humana, está en una condición caída. En la Biblia aquello se conoce como la doctrina de la depravación total del hombre. Esto es, que el hombre por el pecado, por la caída en el huerto del Edén, ha sido afectado en su totalidad. Todo su ser, su voluntad, sus emociones, sus pensamientos han sido afectados por el pecado, de tal manera que el hombre ahora ya está incapacitado para por sí mismo, basado en sus propios esfuerzos, poder tener comunión con Dios. Así que, dada esa imposibilidad de poder hacerlo por sí mismo, crea religiones, crea maneras en cómo intentar satisfacer ese anhelo o ese deseo innato en el hombre de Dios. De hecho, cada religión básicamente te demuestra aquello. Pero solo lo que Dios haya es pecado, producto de aquella depravación del hombre, aquella condición caída que se manifiesta en una vida de orgullo, de actitud, de rebeldía en contra de Dios, de no considerarle y no desear vivir para su gloria. En nuestra vida hemos acallado la voz de Dios cuando nuestra conciencia nos ha tocado, cuando nos ha venido un sentido de culpabilidad, rápidamente buscamos apagarlo de una u otra manera. Aun cuando hemos escuchado razones para creer en Dios, cuando oímos la predicación del Evangelio, cuando leemos la palabra del Señor, de manera inmediata buscamos silenciar todo aquello, rechazando una y otra vez al Señor, y gastamos nuestra vida, nuestro tiempo en todo lo que es opuesto a la voluntad del Señor. Y eso lo vemos a diario, aún lo puedes ver en tu propia vida, querido amigo. Eso es algo natural. Y en esta parábola entonces encontramos todo esto. Vino el dueño de la viña, el dueño de nuestras almas, quien nos creó, con un propósito. Entonces viene a ver si ese propósito ha sido cumplido. Y cuando nos ve, básicamente no hay absolutamente nada. Entonces, el dueño, en otras palabras, está diciendo, bueno, basta, ya es suficiente. Versículo 7. Hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. 3 años buscando fruto sin hallarlo. Pero esta es una demostración también de la paciencia de Dios. Habían pasado varios años, aproximadamente 9 años, cuando él fue, porque la higuera tiene un proceso de crecimiento hasta que da un buen fruto, que viene a partir del año 7. Entonces ha ido 3 años a buscar frutos, el año 7, el año 8, el año 9, y aún no haya nada. Pero aquello también nos demuestra la paciencia de Dios, su gracia común, que no nos aplica inmediatamente el castigo eterno que merecemos por nuestra condición caída. Pero debemos entonces entender todo esto, porque en la medida que pasan los años, debemos también reconocer que nuestro corazón se va endureciendo más y más. De hecho, Eclesiastés, Salomón, habla en el libro, capítulo 12 del libro de Eclesiastés, diciendo a los jóvenes, acuérdate de tu Creador, de aquel que es el dueño, aquel que te ha creado, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan aquellos años en los cuales digan no he tenido contentamiento. Porque con el paso de los años nuestra mente va llenándose de cosas contrarias, va llenándose de ideas, filosofías, de entendimientos cerrados acerca de lo espiritual. Y es obvio que aquello va siendo un gran freno para poder oír la palabra del Señor, para poner atención a la predicación de la palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos el caso de un animal, un castor, que es reconocido como una plaga, que hace aproximadamente 70 o 80 años fue introducido en nuestro país con una buena causa, pero que al final se convirtió en algo terrible. Y lo que ellos hacen es que van construyendo cierto tipo de diques en los ríos, poniendo palos y poniendo otro tipo de cosas, de tal manera que limitan el flujo del agua o que cambian el flujo del agua y trayendo gran
graves consecuencias al hábitat donde ellos están haciendo todo esto. De esa misma manera como el castor va reuniendo palos y otro tipo de cosas para generar este dique, en la mente de los hombres y las mujeres, en la medida que pasan los años, que pasan las décadas, se va construyendo cada vez un mayor dique que nos impide ver con claridad la gracia del Señor. Como dice el profeta Isaías, es una montaña tan grande que nos impide ver cualquier gracia, aún gracia común del Señor. Entonces, por esto es un llamado también, para que comprendamos la paciencia de Dios. Pero también comprendamos que aquella paciencia un día ha de terminar, porque de hecho, dice el versículo 7, cuando no halló fruto en él, el resultado fue que debía cortarla. Está inutilizando la tierra. Y eso es lo que el pecado produce en el hombre. Lo hace infértil. Lo hace alguien sin fruto para Dios. Lo hace alguien que piensa vivir esta vida de una manera exitosa, pero sin considerar las consecuencias de todo aquello. Un gran predicador de tiempos pasados, en uno de sus libros, escribió diciendo: las riquezas prometen solucionarnos todos los problemas. Estoy parafraseándolo, pero básicamente lo que ellos hacen es traer hambre por más y más cosas. Nos convertimos en esclavos de todo aquello. Y eso es lo que el pecado produce en el hombre. Piensa hacer muchas cosas en esta vida, pero no se da cuenta que aquello no tiene ningún valor para la eternidad. No tiene absolutamente ningún valor para el porvenir. Y en esta vida queremos obtener los beneficios de Dios, queremos obtener aquellas cosas que traen placer a nuestra alma, pero no queremos vivir para Él. La higuera ocupaba los nutrientes de la tierra, ocupaba todas aquellas cosas que le ayudaban en su crecimiento, obtenía el agua de las capas subterráneas que se hallan, pero no estaba dando fruto. Y de esa misma manera el hombre jamás reconoce que Dios da el aire que respiramos, el agua que bebemos, que todo esto es una dádiva de Dios, pero muy por el contrario, no reconocemos nada de aquello. Así que debía ser cortada esta higuera, pero aquí vemos la intervención del encargado, del viñador. Y por supuesto este hombre había dedicado tiempo, pero más allá de aquello, propuso un plan. Versículo número 8. Déjala un año más, que él va a cavar alrededor, la iba a abonar. Y lo que encontramos aquí es la bondad, la misericordia, la gracia de nuestro Dios, de Cristo. Este es el Salvador, a quien, mejor dicho, por medio del Evangelio nos llama a las personas a que puedan ser transformadas y ahora hacerse útiles a Dios, al Padre, al dueño de la vida, al Creador de nuestra vida. Y esto lo hace cuando Él vino a esta tierra para traer salvación a todos aquellos que vendrían delante de Él. ¿De qué manera? En arrepentimiento en primer lugar, reconociendo la vida que han llevado delante de Dios, reconociendo que no están haciendo lo que deberían haber hecho, reconociendo que el problema es su propio pecado, es su propia naturaleza que está afectada por la caída, que no es mi amigo, no es mi familia, no es como fui criado, no es aquí ni allá, no es algo externo. Simplemente aquello potencia una realidad interna de cada ser humano. Y hay un dolor por no dar fruto delante de Dios. Hay dolor por no haber cumplido el propósito para el cual fuimos creados. Hay un dolor en nuestra alma por no haber entendido y comprendido estas verdades anteriormente. Hay una aflicción que nos lleva a cambiar nuestra mente con relación a estas cosas, cambiar nuestra mente en relación a nuestra relación con Dios, porque ahora hay un deseo ferviente, un deseo sincero de poder cumplir los propósitos de Dios. Pero a la vez
Hay un entendimiento que por mucho anhelo que nosotros podamos tener, no podemos agradar a Dios por nosotros mismos, porque comprendemos que Dios pide perfección total, perfección absoluta, obediencia total a sus normas. Y cuando nos arrepentimos vemos nuestra incapacidad con claridad de poder cumplir las justas demandas de Dios. Y allí entonces es cuando, por medio de su palabra, podemos comprender y entender la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando Él se entregó a morir en representación, en lugar de aquellos que estaban incapacitados para poder estar a cuentas con Dios. ¿Por qué Cristo tuvo que ir a la cruz? ¿Por qué debía ser Cristo? Porque la única manera en que Dios aceptara aquello que fuera agradable a Él, la única manera en poder pagar por nuestros pecados era que alguien perfecto, alguien sin pecado, se ofreciera en representación en el lugar de aquellos que no lo podían hacer. Y Cristo entonces vivió una vida perfecta, una vida sin pecado, una vida sin maldad, sin orgullo, con una actitud de sometimiento, una actitud de obediencia a Dios. Él, sin pecado, fue a la cruz para llevar las consecuencias eternas de aquellos que tenían una vida completamente opuesta, una vida de orgullo, de rechazo, una vida de amor por sí mismo, una vida de no obediencia, una vida lejos y sin ánimo de tener comunión con Dios. Y Él fue allí a la cruz del Calvario. Y durante 6 horas estuvo colgado en la cruz. Las primeras 3 horas la gente se burlaba de Él, hacía escarnio, pero luego de aquello tinieblas cubrieron la tierra. Y en ese momento entonces Dios cargó sobre Él la sentencia, cargó sobre Él las consecuencias del pecado de aquellos que iban a creer en Él. La paga del pecado es la muerte. No tan solo la muerte física, que ya es una consecuencia del pecado, sino especialmente la muerte como separación eterna de Dios. Por eso dije, el hombre vive en este mundo sin pensar en la eternidad, sin pensar que si muere sin Cristo, le esperará una separación total, consciente y absoluta de Dios por la eternidad. Y Cristo tuvo que experimentar aquello, en lugar de aquellos que iban a creer en Él. Y por eso expresó allí en la cruz del Calvario, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando la ira de Dios por el pecado cometido por aquellos que iban a creer fue cargado sobre Cristo, el infierno eterno, de una manera que no puedo explicar, el infierno de millones y millones y millones de personas que han creído, que creen y que creerán en Cristo, fue cargado sobre Cristo en la cruz. Cristo obrando en favor de quienes eran sus enemigos. ¿Haríamos nosotros algo así acaso? Algo en favor de quien es nuestro enemigo. Y eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Se entregó a sí mismo por personas que no estaban viviendo para Dios, que fueron creados con un propósito que no consideraban en sus vidas. Algo que tal vez ni siquiera sabían, porque estaban tan ciegos a estas verdades, a pesar de ver la gloria de Dios en los cielos, ver la obra de Dios en el firmamento, básicamente no lo consideraban así porque no les interesaba. Y Él se entregó a sí mismo por personas que no estaban viviendo para Dios, sino para sí mismo. Y eso incluye a todo tipo de hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, niños, todos sin fruto para Dios. Entonces el viñador precisamente tiene su plan y dice, déjame todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Mira, lo que iba a hacer este hombre, iba a tomar una pala, iba a tener que hacer una zanja, iba a tener que cavar alrededor de esta higuera. Esto es básicamente una demostración de lo que hay en nuestro corazón. Porque de la misma manera como la plaga el castor es una plaga
El pecado también es una plaga que nos domina. Es algo que está allí arraigado en nuestro corazón, no es algo que está bajo la superficie. Entonces el viñador está diciendo que iba a tener que cavar profundamente para realmente mostrar lo que había allí. No amor por Cristo, no amor por Dios, no entendimiento de estas cosas, sino amor por aquellas cosas que nos apartan de Él. Y en segundo lugar, también Él iba a abonar, iba a poner abono alrededor de esta higuera. Y esto es algo muy importante porque nos habla acerca de la necesidad de un Salvador para estar reconciliado con Dios. Y bien hacemos cuando estamos expuestos al Evangelio. Qué bendiciones que tú puedas estar escuchando el mensaje de salvación en esta hora. Qué maravilla es que puedas oír el mensaje más dulce, más hermoso que tú puedes escuchar en la historia de la humanidad, la obra de Cristo en favor de pecadores. Y tú necesitas provisión constante del mensaje de Cristo, y bien haces cuando oyes acerca de la necesidad que tienes de un Salvador para estar reconciliado con Dios, de cómo Él se entregó a sufrir por pecadores que no lo merecían, de cómo Él se entregó a un sufrimiento inigualable para que el hombre, la mujer, hoy día el ser humano pueda tener esperanza y un camino que le pueda conducir a la vida eterna. Pero queridos amigos, quiero concluir porque el texto también termina con una advertencia. Hablamos de la paciencia de Dios, hablamos de la obra de Cristo, pero también debemos hablar que llegará un día cuando la paciencia del dueño llegará a su fin. Cuando tendremos cada ser humano que presentarnos delante de Dios a rendir cuenta acerca de nuestra vida, acerca de nuestro propósito, acerca de aquello por lo cual fuimos creados. Y aquí el viñador pone un plazo para mostrarnos que hay un tiempo determinado, un tiempo definido, cuando vamos a ser llamados delante del Señor. Versículo 9. Entonces, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Aquí hay dos posibles resultados, que básicamente son dos tipos de personas: aquellos que dan fruto y aquellos que no dan fruto. Aquellos que dan fruto son aquellos que han confiado en Cristo, que aquellos que se han entregado a Él de todo corazón y han comprendido que solo Él puede darles comunión con Dios, que solo Él puede traer ese fruto, puede traer esas obras dignas de un arrepentimiento que nos llevan a vivir cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados, una vida con fruto. Pero por otro lado, una vida sin fruto es una vida sin esperanza. Porque en aquel último día, aquel que tenga fruto tiene la promesa de Dios que estará disfrutando de las bendiciones eternas, pero el que muere sin Cristo, muere sin fruto, ya no va a haber esperanza. Toda oportunidad de tener comunión con Dios ya va a haber finalizado. No habrá tiempo, no habrá lugar, no habrá momento para poder tomar los beneficios de Dios, el aire que respiramos, todo lo que creamos, todo lo que vemos, donde vamos a disfrutar, todas las cosas que podemos tener día a día. Ya no va a haber tiempo para tomar tan solo los beneficios de Dios y tomarlos para nuestro propio placer. Ese será el día cuando estemos separados para siempre de Dios. Queridos amigos, ¿qué vas a hacer con Cristo? ¿Qué vas a hacer con Él? Y debes venir al Señor sin tardar. La paciencia divina no será para siempre. Y llegará un día cuando no va a ser posible hallar al Señor. Déjame citarte al profeta cuando dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Y aquí viene el arrepentimiento. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová,
el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es nuestro Dios. Esa es la gracia de nuestro Dios, llamándote una y otra vez. Pero, queridos amigos, un día el tiempo se ha de terminar y vas a ser llevado delante de Dios y va a buscarse fruto en ti, obras dignas de arrepentimiento, una vida que haya vivido para el propósito por el cual fuimos creados. Pero si no lo hayan, insisto, te esperará una consecuencia eterna y lamentable de estar lejos de Dios. Pero la gracia de Dios que hoy día te recuerda estas cosas y te invita a que lo busques mientras pueda ser hallado, a que lo llames en tanto Él está cercano, puedas ver tu condición, puedas ver tu realidad y con dolor y aflicción en tu alma venga delante de Él en arrepentimiento y fe, con un cambio de mente, un cambio de pensamiento que te lleva a dejar tu antiguo camino, que te debe llevar a dejar tus antiguos pensamientos para volverte a Jehová, para confiar en Cristo como el único camino que te puede dar comunión con Dios. Y la respuesta de Dios es que Él tendrá de ti misericordia y Él te ha de perdonar y va a hallarse fruto en ti, y tener fruto es tener a Cristo, y tener a Cristo es tener la vida eterna. Que el Señor te ayude a hallarle, que el Señor te ayude a encontrarle, que el Señor te ayude a entender estas verdades eternas y puedas hallar vida eterna en Él. Que el Señor nos ayude a todos.